de inversión de la semana. Viernes 7 de agosto de 2020, el día que más nos gusta, por supuesto. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB y, como siempre, ya sabéis, lo que nos ocupa en esta franja horaria, ¿no? Cómo han abierto los mercados, cómo han despertado esos mercados, qué es lo que nos cabe esperar para el resto de la jornada, para el resto de la sesión, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Como inversores, que es una vez más lo que nos ocupa. Vamos a verlo, si os parece bien, a la ventana mágica en XStation 5, donde para empezar en el mercado de divisa tenemos algo radicalmente opuesto a lo que teníamos ayer. Fijaos que ayer era el dólar el que estaba más rezagado con respecto al resto de divisas principales, secundarias y de mercados emergentes, y sin embargo hoy es una de las más fuertes, ¿de acuerdo? Únicamente superada por el yen japonés, ¿de acuerdo? Que es prácticamente está par mano a mano con el dólar y por encima del resto de divisas principales como el euro, el franco suizo o la libra esterlina, que también en contraposición con lo que veíamos en la jornada de ayer, hoy pues ha despertado con un tinte relativamente neutro, podríamos decir. Ni mucho ni poco. En el caso de las divisas secundarias, vemos como todas ellas amanecen un tanto más rezagadas. Es el caso de algunas como el dólar canadiense, dólar neozelandés o el dólar australiano. Bueno, el dólar australiano un poquito más fuerte o un poquito más preponderante con respecto a las dos anteriores. Recordad antes de acceder al panorama de renta variable que tenemos en el calendario de hoy. Hoy tenemos varias cosas. Ya sabéis que hoy, viernes, primer viernes del mes de agosto, tenemos los datos de empleo de Estados Unidos, el NFP. Cambios en los datos de nóminas no agrícolas, es decir, excluyendo el sector agrícola, cuáles han sido las variaciones en las nóminas privadas y qué le ha sucedido a la tasa de desempleo. Datos que, evidentemente, pues deberían actuar como catalizador de mercado. También vamos a tener datos de empleo en Canadá, como podéis ver aquí, además a la misma hora, con lo cual estad pendientes tanto a los movimientos en el dólar estadounidense como en el dólar canadiense. O sea, importante tener esto en cuenta. Muy importante también que en Canadá vamos a tener también comparecencia por parte del gobierno central en respuesta, o bueno, ahí se va a emitir una respuesta a los aranceles que ha establecido Estados Unidos sobre el aluminio. Como ya estáis viendo, China no es la única que parece tener una especie de cruzada comercial con Estados Unidos. Canadá ahora se suma también a esta tendencia, si se le queréis llamar así, y efectivamente dará una comparecencia a lo largo del día de hoy donde veremos cuál es su respuesta al país dirigido por Donald Trump. Con respecto a la renta variable, hoy fijaos, porque tenemos prácticamente un retroceso con respecto a las sesiones de esta semana. Amanecemos prácticamente en rojo en todos los mercados. Vemos como en Estados Unidos el índice tecnológico Nasdaq recorta ligeramente a la baja desde sus últimos máximos históricos, continúa por encima de la barrera de los 11.200, pero frena o ralentiza en este caso su crecimiento y ahora mismo se mueve pues en la frontera de los 11.230, 11.233 puntos, ¿de acuerdo? Algo similar sucede al SP500, recorta en este caso un poquito de forma más ligera y bueno, en este caso veíamos máximos que no observábamos desde el pasado mes de febrero, desde hace más de medio año, antes de ese escenario pandémico, ¿verdad? De ese escenario de lockdown, de reclutamiento, de retraimiento, ¿no? Que tuvimos ahí en nuestros hogares, como ya recordaremos todos. Y algo también similar le sucede al índice industrial, al Dow Jones, que también recorta desde esos máximos locales que estaba persiguiendo a lo largo de esta semana. Vamos a ver qué sucede en Asia-Pacífico, donde aquí también vemos correcciones bajistas. En un caso, digamos, relativamente más moderado, en el índice australiano, dentro del área pacífica, donde vemos una corrección cercana al 0,4% abajo. En el caso de los índices tanto chino como hongkonés, vemos como aquí es una caída bastante más pronunciada, bastante más severa. En el caso del índice hongkonés, por encima del 1,75% a la baja. En el caso del índice chino, por encima del 1,6% a la baja. En el caso del índice Nikkei, el índice japonés, amanece prácticamente plano, después de haber cerrado en negativo, amanece prácticamente plano, y el único índice que cerró en positivo que fue el coreano Kospi
200. Y ahora vamos a suelo europeo, donde también vemos un aluvión de correcciones, tanto en los principales índices como el DAX, el Eurostoxx o el CAC 40, el CAC francés o el FTSE italiano, que ya recupera ligeramente, se pone un poquito plano con respecto a la apertura, que también amanecía en rojo, y el índice polaco, que son los únicos que, intentan suponer la contrapartida positiva de una renta variable europea pues que amanece a la baja, amanece con recortes. ¿Qué sucede en el mercado de materias primas? Vemos que en los metales preciosos también está habiendo correcciones. El oro amanece pues, prácticamente plana, quizá entre un 0,05 y un 0,1% a la baja. Digamos, tratando de mantenerse en su último máximo, ahora en los 2060, amanecía un pelín por debajo en los 2059, en la franja a la que se mueve ahora, y en este caso el platino liderando a la baja las caídas con casi un 2,7% y alejándose un poquito de esas expectativas de alcanzar los $1.000 que se tenían sobre el platino en esta semana, o digamos en esta y siguientes sesiones, mejor dicho. En el caso de la plata, recortando también un 2% abajo desde los últimos máximos alcanzados, y en el caso del paladio, la segunda con mayor revalorización negativa en este caso, que pues obviamente también recorta desde sus puntos o desde sus últimos máximos testeados, y recorta, veremos qué sucede en la sesión de hoy. En el sector energético vemos cómo el gas natural, que era pues prácticamente ha sido la joya de la corona durante estas últimas jornadas, estas últimas sesiones, pierde la barrera de los 2,20 dólares, actualmente trabajando entre los 2,13 y los 2,15. Y tanto el WTI como el Brent recortando ligeramente a la baja, pues probablemente en parte por el estímulo o por los datos de reservas de petróleo que hemos tenido esta semana, ¿de acuerdo? Si esto lo evaluamos en nuestra otra ventana mágica, vamos a la parte de gráficos, si os parece bien, vamos a hacerlo un poquito más grande, vemos cómo efectivamente para el caso del IBEX 35, por ejemplo, sigue resistiendo, sigue intentando quebrantar de nuevo la barrera de los 7.000 puntos, barrera ya podemos decir que psicológica, barrera que perdió pues en el ecuador de la semana, la perdió ayer, de hecho, una barrera que ya había atravesado a mitad de semana, ya la había atravesado el miércoles, había incluso llegado a perfilar los 7.100 con esa vela que cerró un poquito por debajo en 7.094. En este caso el IBEX obviamente todavía tiene esa campaña, esa tarea complicada de alcanzar la barrera psicológica de los 7.000 puntos. Algo similar sucede en el DAX, actualmente en 12.570 puntos, y también recortando desde esos máximos locales que alcanzaba a mediados de semana, muy cerca de los 12.730, una caída pues aproximadamente del 1,3, del 1,25, del 1,3%. Algo que cabría esperar, de lo que cabría esperar una reversión en base a lo que nos indican las medias móviles, tanto la media móvil a 50 como la media móvil a 200 sesiones. Muestran un cariz relativamente plano, sin embargo, las señales de RSI que nos dejan en un punto neutro todavía nos dan espacio para seguir creciendo. En el caso del Stoxx 50, algo muy similar. Ya veis que la tendencia es muy parecida desde los últimos máximos locales. En el caso del Stoxx 50, en 3.280 a mediados de semana, vemos una caída del 1,62, 1,63% aproximadamente, que sin embargo, pues por las mismas señales técnicas nos cabría esperar una corrección. De todas formas, dependemos, como ya sabéis, del escenario macroeconómico y de los datos de empleo en Estados Unidos de hoy y en Canadá igualmente. ¿De acuerdo? También recordemos que tenemos los datos de estímulos en Estados Unidos, veremos cómo se resuelve a final de semana pues todo lo que ha ido comentando Steve Mnuchin, el secretario general del Tesoro en Estados Unidos, y veremos cómo esto pues, tiene su impacto ya no solo sobre la sesión actual, sino en futuras sesiones la semana que viene. Algo que pues, se debería extrapolar directamente al índice industrial Dow Jones, que pelea ahora mismo en la frontera de los 27.200 puntos, o al índice tecnológico Nasdaq, que cae desde su último máximo histórico en 11.272, una caída pues relativamente pequeña, 0,40, 0,42%, y en el caso del SP500, que también cae desde su último máximo local en 3.345, cae aproximadamente un 0,3, 0,32, 0,33%, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos cabría esperar en el caso
de las materias primas. Visto más en perspectiva, fijaos esa progresión, ¿no? Esa carrera astronómica del oro que ha llegado, incluso llegó a azotar en la apertura de la sesión los 2075. Fijaos aquí el extremo, es la mecha de esta vela, que sin embargo cerró un tanto por debajo en 2070, ahora cotizando en 2060. No cabe duda de que el oro continúa con esa tendencia alcista, con ese disparo, ¿no? Con ese disparo al aire, y continúa buscando retestear nuevos máximos. Las medias móviles, ambas dos, confirman esa tendencia, esa intención del oro de continuar creciendo y pese a lo anterior, el RSI todavía se muestra a un nivel bastante neutro, con lo cual nos queda margen para seguir subiendo. En el caso del crudo, fijaos cómo en el caso del Brent en concreto, pues veníamos desde los máximos locales alcanzados esta semana en 46.15, hemos caído hasta los 44,97, por debajo de los 45, una caída del 2,55% aproximadamente, y en el caso del WTI, del West Texas, vemos algo similar, en este caso cayendo desde el máximo local en 43.30 hasta los 41.82 que tenemos actualmente, una caída del 3,6%. Y desde luego, recordad que a raíz de lo que hemos visto en el calendario económico de hoy, tendremos o cabe esperar movimiento en la renta variable tanto europea como principalmente americana. Con lo cual, a la espera de ver qué es lo que sucede en la sesión de hoy, sobre todo a partir, ya sabéis, de las 2:30, cuando tendremos los datos de empleo en Estados Unidos y Canadá, yo me despido. Soy Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido la apertura del mercado. Gracias a todos y a todas por conectaros, y por lo que a mí respecta, nos vemos ya la semana que viene.